supongamos aquí se fue a un programa que no quería que se vaya. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿sí? Se trata de lo siguiente. Supongamos que tenemos una carga distribuida como esta, ¿sí? Y a esta carga distribuida la vamos a dividir. ¿Qué características tiene la carga distribuida? La carga distribuida tiene la característica que tiene una longitud total L, ¿sí? Tiene una longitud total L. Desde aquí lo voy a acotar, desde aquí hasta aquí. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Si la intensidad de carga es Q en kilo por metro, la carga distribuida por unidad de longitud, en Q, cierto Q, en kilogramos por metro lineal, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto vale la resultante? ¿Aló? ¿Podría volver a la pregunta, por favor? Tengo una carga distribuida, uniformemente distribuida, que tiene una longitud L total, ¿sí? Y tiene una intensidad de carga, Q en kilos por metro, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto vale la resultante de esa carga distribuida? No entendieron nada de lo que expliqué la clase pasada. Fíjense lo que les dije la clase pasada. La clase pasada le dije, jóvenes, el tema de las acciones externas que se producen en las edificaciones, en una edificación, en una represa, en un muro de contención, en una estructura, son acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Acciones lo vimos el primer día de clase cuando vimos la fuerza. Dijimos, hay una acción de viento, hay una acción de temperatura, hay una acción de peso propio, hay una acción de sobrecarga, hay una acción, bueno, hay varias acciones que son las que tratan de establecer una estructura. Y cuando empezamos a ver cargas distribuidas, le dije, una de las principales acciones es el peso propio. Y determinamos cuánto valía, ¿no es cierto? El peso por unidad de longitud, el peso por unidad de superficie. Le hice una losa, le hice una viga y determinábamos cuál era el concepto de la carga distribuida. Y después les demostré, para el caso de una carga uniformemente distribuida y una carga con variación lineal en forma de triángulo, les demostré cuánto valía la resultante y cuánto valía, ¿no es cierto?, la ubicación de dónde estaba ubicada la resultante de esa carga distribuida. Y les decía que sin eso no pueden calcular absolutamente nada. O sea, lo primero que tienen que hacer es un cálculo de estructura. Obviamente pueden modelar el edificio y por supuesto ustedes, la nueva generación, van a decir, yo uso Revit, lo modelo en BIM y modelo mis estructuras en 3D y hago el corte que quiera.
¿Y las cargas? No van a tener un software de carga, les digo. Y las cargas, el 90% de las cargas son distribuidas. Y les dije, van a haber 3 tipos de carga distribuida. Rara vez en su vida va a haber otro tipo de carga distribuida. Entonces vimos la carga distribuida con variación constante, con variación lineal, en forma triangular, y les pedí que demuestren, ¿no es cierto?, la ubicación de la resultante de una carga distribuida con variación lineal, cuya forma era un trapecio. Fundamental. Primero, fundamental para que yo pueda seguir. Y segundo, que si ustedes no entienden esto, chao isostática 2D. Seguro que se van a aplazar. Seguro, yo les pongo la firma. Que si no saben esto, se aplazan en isostática 2D. Entonces, jóvenes, ¿a qué jugamos, digamos? Si yo les digo algo, por favor, háganlo. Porque los necesito que lo hagan. Entonces, le pregunto lo más básico de cuánto es la resultante de una carga distribuida constante, con variación constante, que se llama uniformemente distribuida, que tiene una carga Q y una longitud L. Nada más le pido. Lo básico de la clase pasada. ¿Cuánto vale? Demostramos. Le voy a cobrar este tiempo ya. Yo les voy a mostrar de nuevo, pero se los voy a cobrar. Le voy a dar clases. Me voy a tomar el trabajo de darles clases adicionales. ¿Sí? Pero esto no lo pueden dejar de saber. Algún rato les voy a decir clase adicional tal día, tal hora en la noche. Y les voy a dar más clases. Porque para mí es perder tiempo volver a algo esto tan básico. Hemos demostrado que la resultante de una carga distribuida uniformemente distribuida vale, hemos demostrado por integrales, que vale R igual a Q por L. Y además dijimos algo muy importante, que el diagrama de carga distribuida, la forma de este diagrama, me da también el valor de la resultante como si fuera la superficie. ¿Cuál es la superficie de este rectángulo? Base por altura, o altura por base. ¿Cuál es su base? Q. ¿Cuál es su altura? Q. ¿Cuál es su base? L. Y por lo tanto, la superficie de este triángulo, haciendo abstracción de las unidades Q por L, es la resultante. Demostramos además, ¿no es cierto?, que la distancia de a donde estaba la resultante está, ¿a dónde? En D, en L sobre 2. Es decir, que la resultante de esta carga distribuida siempre va a estar en L sobre 2. En el punto medio de la carga distribuida. ¿Sí? Sí. Vuelvo, ¿dónde estaba? Entonces, la resultante de esta carga distribuida, ¿cuánto vale? R igual ¿a cuánto? Q por L. Por L. R igual a Q por L. La intensidad de carga está en kilos por metro. Multiplico por metro y me va a dar kilos. O la carga puede estar en toneladas por metro o en kilos por metro. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir esta carga distribuida total en varias cargas parciales. Y esas varias cargas parciales me van a dar diferentes
resultantes parciales también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dividir a esta carga total, ¿sí?, en varias cargas parciales. Vamos a ver, vamos a ayudarnos. Esta división de cargas acá. Voy a dividir aquí. Voy a dividir aquí. Para hacer esto, voy a borrar esta resultante parcial por el momento, ¿sí?, para que no nos confundamos con la resultante parcial. Voy a hacer la división de carga aquí y voy a hacer una división de carga aquí. Y estas divisiones de carga, ¿sí?, tienen longitudes parciales diferentes, ¿sí? Tendré una L1, tendré una L2, tendré una L3, una L4, ¿sí? Entonces, voy a tener acá, ¿sí?, estas divisorias de carga. Y por lo tanto, voy a decir acá ahora, a esta longitud total, ¿no es cierto?, la voy a partir en diferentes longitudes, ¿sí? Y a esta longitud de esta divisoria de carga le voy a llamar L1, a esta otra división le voy a llamar L2, a esta la voy a llamar L3, y por supuesto que si hay diferentes, cada una de estas partes tendrá una resultante, ¿sí? Entonces vamos a traer acá resultantes parciales, ¿sí? Quiere decir que esta divisoria de carga que estoy haciendo acá me va a generar una resultante parcial desde aquí hasta L1. ¿Cuánto valdrá la resultante de esta carga distribuida de la carga distribuida de longitud L1? ¿Cuánto valdrá su resultante? Un cuarto de Q por L. No, señor, porque estas longitudes no son iguales. ¿Sería carga por L1? Q por L1. No hay por dónde perderse. ¿Y dónde está ubicada? En el centro de L1. En el punto medio de L1. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Como si yo encontrara el punto medio así, ¿sí? ¿De acuerdo? El punto medio yo sé que está en la intersección de las diagonales, ¿cierto? Ahí está. Pero además, se los digo ahora, ¿sí? Pero porque después lo vamos a demostrar. Se lo digo ahora, está en el centro de gravedad de ese rectángulo. Y el centro de gravedad de ese rectángulo vamos a demostrar en el siguiente capítulo, ¿no es cierto?, que está en el punto medio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es R1, que es igual a ¿cuánto? A Q por L1. ¿Sí? La misma intensidad de carga, pero Q por L1. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, voy a tener en esta otra divisoria que he hecho de L2, voy a tener una resultante. ¿Cuánto valdrá la resultante de este pedazo de carga distribuida? Q por L2. Q por L2, sí, señor, Q por L2. ¿Dónde está? En su punto medio, ¿sí? Esta va a ser R2 que va a valer
Q por L2, ¿sí? Y de la misma manera, ¿no es cierto? En la longitud L3, que es diferente de L2 y que es diferente de la otra, ¿sí? Voy a tener una resultante parcial, ¿sí? Que va a estar en el punto medio de esto y que va a valer, ¿sí? R3 que va a estar en el punto medio y este R3 va a valer, R3 va a ser igual a Q por L3. Y finalmente voy a tener otra resultante parcial, ¿no es cierto?, de este pedazo de carga distribuida, ¿sí? Que su resultante va a estar en su punto medio, ¿sí? Y su intensidad vale, ¿sí?, R4, que está en ese punto medio, y esta R4 vale igual a Q por L4. Listo. Muy bien. Ahora yo voy a hacer un polígono funicular de estas resultantes parciales, ¿sí? Entonces voy a tomar una escala de fuerza, ¿sí? Con escala de fuerza. Con escala de fuerza. Si voy a llevar en escala el vector representativo de R1. A continuación, en escala, voy a llevar el vector representativo de R2, que es un poco más grande que R1, el valor que corresponda, ¿no es cierto? R2, a continuación voy a llevar en escala R3, que es casi igual que la R2, un poquito más grande. Y voy a llevar en escala el vector representativo de R4. Entonces esta es R3 y esta es R4. Vamos a tomar un polo cualquiera. El lado 1. A ver, para que nos dé lo mejor posible, lo voy a acercar acá. Okay. Ahí voy a tomar el polo, que puede ser cualquier polo, eso ya lo sabemos. Voy a tomar el segundo lado. Voy a tomar el tercer lado. Voy a tomar el cuarto lado. Y el quinto lado. En realidad rayo, ¿no? No lados, sino estos son los rayos polar 1, el rayo polar 2, el rayo polar 3, el rayo polar 4 y el rayo polar 5. Y vamos a trazar sus respectivos lados del polígono funicular, ¿sí? Voy a insertar se me fue a otro lado. Aquí tengo demasiadas cosas abiertas. Entonces voy a insertar unas líneas segmentadas.
en la dirección de la fuerza, ¿no es cierto? Porque voy a trazar un polígono funicular de estas fuerzas, ¿sí? Esta no es una fuerza, perdón, la voy a cambiar, ¿ok? Esto no es una fuerza, le vamos a quitar la flecha y la vamos a hacer segmentada. No se nota el segmentado. Sí, segmentado más grueso. Ok. ¿Se llega a ver o la hago más gruesa? Ustedes díganme. Ya. Okay. Entonces, estas van a ser las direcciones de las resultantes parciales, ¿de acuerdo? A los cuales le tengo que trazar el polígono funicular y por lo tanto tengo que trazar, ¿sí?, un polígono funicular que me corte a la recta de acción de la fuerza. Y ahora sí puedo trazar el primer lado del funicular hasta cortar la primera fuerza. Hasta cortar la primera fuerza. A partir de ahí, el segundo lado del funicular paralelo a este hasta cortar la segunda fuerza. Y así sucesivamente, ¿no? Esto ya lo saben ustedes. Se me fue el paralelismo, lo voy a hacer de nuevo. Lo que pasa es que hay unos truquitos en el Excel para que cuando yo trace esta paralela, la pueda acortar, ¿no es cierto?, sin que se me vaya el paralelismo. ¿Han tratado de dibujar así con Excel? ¿Alguien ha tratado? Qué falta de curiosidad. Qué falta de curiosidad. Realmente. ¿Cómo será que el loquito hace estas cosas? Aquí se me ha traspuesto un poco sobre el dibujo de acá, pero bueno, no importa. Aquí vamos a hacer así. Entonces, este es el lado 1 del funicular. El lado 1 del funicular. Este es el lado 2 del funicular. Este es el lado 3 del funicular. Este es el lado 4 del funicular. Y este es el lado 5 del funicular. Muy bien. Permítanme, voy a hacer algo porque si no nos va a salir algo mal. Lo voy a tomar a todo esto. También hay otro truquito para tomar todo esto y bajarlo en forma conjunta. Lo voy a poner ahí más bien. ¿Ok? Entonces vamos a decir que este es el lado 1, que este es el lado 2, el lado 3 del funicular, el lado 4 del funicular y el lado 5. Ahora sí. Muy bien. Al haber hecho estas divisorias de carga, ¿sí?, yo he tomado 1, 2, 3, 4 fuerzas. Pregunto, si yo hiciera divisorias de carga si hiciera más divisorias de carga, la resultante total va a ser la misma, ¿no es cierto? Pero obviamente voy a tener mayores o más cantidad
de rayos polares. Y al tener más cantidad de rayos polares, voy a tener más lados del polígono funicular. Por lo tanto, si yo tuviera mucha fuerza, ¿qué le irá pasando a este polígono funicular? No le estoy preguntando nada de otro mundo que no haya visto en matemáticas. Se va volviendo más circular. No circular, se va haciendo más curva, no necesariamente circular. ¿Ok? En definitiva, si yo tengo una carga distribuida, ¿sí? El polígono funicular de la carga distribuida ya no va a ser un polígono, sino será una curva. ¿Y cómo puedo trazar esa curva? En este caso, yo he dividido en 4 partes iguales, ¿no es cierto? Y tenemos lo siguiente, tenemos las resultantes de las cargas distribuidas, ¿sí? Parciales, que sabemos que tienen esta dirección de esta recta segmentada que hemos trazado. La pregunta es, si esta es una carga distribuida y hay una curva que se va a ir haciendo a medida que yo haga mayor cantidad de carga distribuida, sucede matemáticamente, no se lo voy a demostrar, ustedes esas cosas las han visto en no sé, pues en matemáticas, ¿no es cierto? La curva resultante va a estar inscrita en este polígono. De nuevo, la curva funicular que pueda generar haciendo más cargas parciales, y decimos que en el límite, ¿no es cierto?, esto se va a transformar en una curva. Esa curva está inscrita en este polígono. Si está inscrita en este polígono, tiene que ser tangente la curva en algunos lugares. ¿Dónde será tangente la curva? Obviamente, ¿no es cierto?, el punto de tangencia va a estar necesariamente en el punto de inicio, ¿sí?, donde empieza la carga distribuida y donde termina la carga distribuida y donde se corta en el primer lado del funicular y en el último lado del funicular. Necesariamente ahí hay unos puntos de tangencia. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Yo puedo decir, a ver, voy a poner con, ¿cómo lo pongo para que lo vean mejor? A ver, voy a insertar un circulito, ¿sí? Para decir que en este circulito, ¿sí? A ver, primero lo voy a formatear y le voy a decir que va a ser de color, de relleno, color rojo, ¿sí? Y de línea también color rojo, ¿sí? Entonces, ahora voy a decir que donde está este circulito, ¿sí?, es un punto de tangencia, ¿de acuerdo? Entonces el punto de tangencia lo voy a hacer más chico, ¿sí? Ahora voy a copiar. Le voy a decir, yo voy a tener seguro un punto de tangencia aquí. Ahí va a estar tangente la curva, ¿sí? Lo debería hacer más chico. Ok. ¿Dónde más va a haber un punto de tangencia de la curva? Aquí. ¿Ok? O sea que el concepto es que a estos lados del funicular extremos se les llama tangente extremas, ¿de acuerdo? Entonces esta es una tangente que lo voy a llamar extrema.
¿sí? Y le voy a decir, a ver, le vamos a insertar algo para verlo. Para con este de aquí. Este le voy a decir que es una tangente extrema, ¿de acuerdo? Y habrá otras tangentes extremas, como esta, porque está en los extremos, ¿no es cierto? Que va a ser, un ratito, se me fue para el otro lado. Esa es una tangente extrema y este es otra tangente extrema. Esto en isostática 2, si la hacen bien, va a ser de todos los días en el capítulo de cálculo de esfuerzos característicos. ¿Recuerdan cuáles eran los esfuerzos característicos? ¿Recuerdan? Me he cansado de decirles varias veces, jóvenes, los esfuerzos característicos que van a ver en isostática 2 son, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los esfuerzos característicos? Se lo mostré además en el libro de isostática 2 y les dije, no pueden calcular ningún elemento estructural pueden calcular si no determinan los esfuerzos característicos que van a ver en isostática 2. Si yo estoy estudiando ingeniería civil y pretendo ser calculista, yo quiero ser ingeniero civil, yo quiero calcular estructura. Y viene un profesor y les dice, oigan jóvenes, si ustedes no tienen los esfuerzos característicos, no van a poder calcular nada. ¿Qué es lo que yo haría como alumno? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo haría? ¿Sí? Yo haría lo siguiente. ¿Sí? A ver, ¿qué son los esfuerzos característicos? En estructura, profesor nos ha dicho que sin esto yo no voy a ser ingeniero calculista. ¿Qué serán estos esfuerzos característicos? Este es un esfuerzo, y se lo mostré en el libro, el esfuerzo del momento flector, el esfuerzo de corte, el esfuerzo normal, y yo les doy un montón de esto. Estas curvitas parece que son los esfuerzos característicos. Esto es lo que nos mostró el profe, ¿sí? ¿Y cuándo lo veremos calcular? Me han dicho que nos vamos a calcular en isostática 2. Qué interesante. Ahí están los esfuerzos característicos. Y me meto en qué son los esfuerzos característicos. ¿Sí? Los esfuerzos característicos de una viga. Una viga se flexiona. También les expliqué, una viga se flexiona y ese es el esfuerzo de flexión. Y en los puntos extremos, no sé,